Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra materia de alta dirección que corresponde a la maestría en estrategia empresarial. El día de hoy lo vamos a dedicar, ya vamos a empezar con las estrategias, que es parte de la labor de la alta dirección, fijar el rumbo de las estrategias en la empresa, y vamos a empezar a ver cómo diseñar una unidad estratégica de negocio. La unidad estratégica de negocio, en español la vamos a reconocer por estas siglas: Unidad Estratégica de Negocio. Y entonces, ¿en qué consiste el portafolio de sectores estratégicos? Bueno, todos o la mayoría de ustedes ha de haber escuchado alguna vez la matriz del Boston Consulting Group, donde habla de los productos perro, vaca. No los vamos a ver exactamente el día de hoy, sino en una sesión posterior. Bueno, eso es parte del portafolio. ¿Qué es el portafolio de sectores estratégicos? Son los productos, bienes o servicios que ofrece una compañía para competir, y tiene una gama de productos que le va a permitir, con la mezcla de ese portafolio, la mezcla de los productos que están dentro de ese portafolio, poder competir en el mercado, poder ganar mercado, poder penetrar el mercado. Y esas son parte de las estrategias que tiene que desarrollar, ¿verdad?, para poder competir. Uno de los elementos determinantes, pues, es la dinámica comercial de las empresas, en la manera en que diversifican sus productos, o introducen nuevos productos, o amplían, integran nuevos procesos o productos para poder seguir creciendo y mantenerse. Recuerden que hay tres objetivos fundamentales en una organización. El primero es tener rentabilidad, el segundo es tener crecimiento, crecer año con año, y permanecer finalmente en el mercado. Son los tres objetivos: rentabilidad, crecimiento y permanencia. Entonces, en la medida que las empresas durante su ciclo de vida vayan adecuándose, vayan teniendo una dinámica tal que les permita siempre competir y ganar un lugar en el mercado, pues en esa medida, ¿verdad?, va a poder permanecer, va a poder seguir creciendo y obviamente va a tener rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son estos sectores del portafolio? Bueno, la existencia de muchos productos y muchos mercados nos pone al frente del concepto de portafolio de sectores estratégicos y el de las unidades estratégicas de negocio, como estábamos viendo en el pizarrón. Muchas compañías, me ha tocado un ejemplo, que llegué a una compañía alguna vez y tenían una lista de productos de cerca de 400 productos, más o menos. Y el director estaba empeñado en que se vendieran todos. Entonces dije, bueno, es que es muy difícil que se vendan los 400. Y él insistía en que sí era posible, que en otros lugares lo había hecho. Le dije, a ver, muéstreme un país que lo esté haciendo. La compañía era internacional. Y pues, al cabo de un tiempo de estar revisando las estadísticas de otros países, a lo único que llegó es que el 80-20, es decir, la ley de Pareto, que en este caso no se cumplía, lo formaban alrededor de unos 20-30 productos en casi todas las empresas, todas las filiales que estaban en el mundo. Y sí, y había países que incluso tenían 600 productos en la lista de precios. No todos los tenían en existencia, afortunadamente. Pero el problema aquí en México es que el director quería que estuvieran esos productos y se vendieran, y sobre todo los productos que dejaban la mayor rentabilidad, que no necesariamente eran los que necesitaba el mercado mexicano. ¿Qué pasó con estos 20 productos que más o menos vendían, 20 a 30 productos que eran los que daban el 80-20 de la empresa? Bueno, lo que sucedió fue que cuando empezamos a preguntar a los vendedores, incluso tuve que hacer un viaje a Colombia, que era quien en ese momento mejor lo hacía, resultaba que los vendedores de esa filial, de esa sección, de esa unidad estratégica de negocios de la empresa, recordaban o dominaban, en el mejor de los casos, 7 productos. Entonces, tratar de darle una cantidad así de productos a la fuerza de ventas y que todos los manejen exactamente igual, pues no es posible. Y no es posible porque los vendedores se van a especializar en los productos que más fácilmente comprenden o que más fácilmente venden. Entonces van a olvidar todos los demás. Por esa razón es necesario tener unidades estrategias de negocios, es decir, hacer secciones en el mercado con grupo de ventas especializados en no más de 10 productos, porque no van a conocer todos.
Entonces, deberíamos de poder diferenciar eso, y eso es lo que de eso nos habla la unidad estratégica de negocios. Cuando estaba yo en las oficinas de México, viendo cuáles productos podíamos vender y cuáles podíamos desechar, pues se redujo la lista aproximadamente a unos 100 productos. Todavía un poquito menos, pero yo recuerdo más o menos que ese era el número. Yo no conocía muy bien los productos que ofrecía la empresa, voy a ser honesto. Eran productos industriales del ramo de la industria de la construcción, y aunque yo estaba familiarizado con esta industria, pues no eran productos que yo habitualmente manejaba. Cuando empecé a hacer el recorte y hablé con producción, alguien de producción me dijo, ¿sabes? Ve con los señores de I+D, Investigación y Desarrollo, para ver si estos productos con los que nos estamos quedando son suficientes o necesitan, porque había, por ejemplo, el producto A, que para poder funcionar requería del producto B. Y entonces el producto B se vendía poco, pero era necesarísimo para que el producto A funcionara o diera los mejores resultados. Entonces, cuando voy con el equipo de I+D, pues esa lista de como de 100 productos se incrementó en 20 productos más. Total, de 400 pasaron a 120. Y de esos 120 hicimos tres grupos de la fuerza de venta para atender determinados sectores, unos que tenían que ver con humedad, otros que tenían que ver con pisos, otros que tenían que ver con concreto. Y así de esa manera se va estructurando mejor y se va funcionando mejor. Vamos haciendo unidades estratégicas de negocio. Si no nos queda muy claro el concepto de unidad estratégica de negocio, imagínense que son pequeños negocios dentro de un mismo negocio, dentro de una misma compañía. En los productos de consumo lo entienden muy bien, tienen lo que le llaman gerencia de marca o gerencia de producto. Gerencia de marca cuando una misma compañía ofrece productos con nombres diferentes, o bien cuando la misma compañía tiene el mismo nombre en todos sus productos, pero tiene productos diferentes unos a otros. Entonces ahí ya no se llama gerencia de marca, se llama gerencia de producto. Esas son las unidades estratégicas de negocios, y lo que hay que hacer es un portafolio de sectores estratégicos, un portafolio que combina, que conjunta bienes, productos o servicios. El mercado en sí es un colectivo más o menos homogéneo de personas naturales o jurídicas que tienen necesidades y características semejantes. Por eso digo más o menos homogéneo, porque en realidad en el mercado está todo combinado, está mezclado, pero a la hora que hacemos el esfuerzo de mercadotecnia para atender ese mercado meta, nosotros tenemos que segmentar la información que mandamos, tenemos que hacer nichos dentro de ese segmento, todavía una segmentación más especializada para que el público al que estamos llegando sea lo que dice en su diapositiva, más o menos homogéneo, y que por lo tanto merecen ser tratados bajo una concepción estratégica y comercial, obviamente, muy específica, muy bien determinada, muy bien delineada. Cada mercado tiene sus propias necesidades, sus propias particularidades. Lo que hacemos para una empresa en un mercado no sirve para esa misma empresa en otro lugar. Pongo un ejemplo. El norteño de Monterrey es diferente al norteño de Chihuahua, y a su vez es diferente del norteño de Sonora, y es diferente al norteño de Tijuana, ¿sí? Entonces, a pesar de que los cuatro son norteños, tienen concepciones de los productos, hábitos de compra, forma de utilizar productos, sobre todo los industriales, de manera muy distinta. Hasta la forma de hacer negocios es muy distinta. Y en la misma República Mexicana, en un mismo país, pues no es lo mismo intentar vender en Baja California Norte que en Yucatán, por ejemplo. Entonces, cada mercado, aunque consuman los mismos productos, tienen sus peculiaridades. Voy a poner de ejemplo McDonald's. McDonald's durante la Semana Santa en México tiene el McFish, ¿sí? McDonald's vende hamburguesas, pero tiene una hamburguesa con pescado. ¿Por qué? Pues porque es la Semana Santa y tiene que tropicalizar. También el mismo McDonald's tiene salsas que en otros países, en los Estados Unidos, no va uno a encontrar, porque no es el hábito. Entonces, de acuerdo al sector estratégico al que estamos atendiendo, hay que acomodar, hay que tropicalizar, hay que hacerle cambios, algunos son pocos, algunos son muchos, a los productos que ofrecemos.
Pongo otro ejemplo, Sanborns que todos más o menos lo conocemos. Por ejemplo, en los Sanborns que están en las costas de nuestro país, pues ofrecen más pescado que los que no lo están. ¿Por qué? Por el hábito, ¿sí? Entonces, cada producto, aunque sea de la misma compañía, cada unidad estratégica de negocio tiene la necesidad de modificar su portafolio de productos, su oferta de productos o mezcla de productos, como le quieran llamar, para adecuarlo a las necesidades del mercado en la que está trabajando. Si partimos del hecho que existen uno o varios productos para cada mercado y un mercado para esos productos, la unidad producto-mercado constituye un negocio o un sector estratégico. Como respuesta a esta relación producto-mercado, entonces, nace las unidades estratégicas de negocios. Y una unidad estratégica de negocio es una unidad autónoma, operativa, dentro de la empresa, concebida como un centro de utilidad, con un gerente responsable por los resultados. Voy a hacer unos dibujos en el pizarrón. Supongamos que todo esto es nuestro país y lo encerramos en esta caja. Y decía yo que el norteño de Monterrey, el de Chihuahua, el de Hermosillo y el de Tijuana, aunque están en el norte de la República, no son iguales o exactamente iguales. Y puse de ejemplo pues los habitantes de Yucatán, nuestros hermanos yucatecos, hermanos porque es la hermana República de Yucatán, ¿verdad? Entonces, los hábitos de compra, la forma de comprar, el clima, las necesidades de uno y de otro son muy distintas. Bueno, yo pudiera decir que este es mi unidad estratégica de negocios norte. Normalmente las empresas las manejan así. Puedo tener una unidad estratégica de negocios Golfo de México. Puedo tener otra unidad estratégica de negocios Pacífico. Puedo tener uno más Península Sur, porque tenemos aquí a Baja California, y dependiendo del tamaño de la compañía, puedo tener otra unidad estratégica de negocios Centro y Metropolitana. Se me ocurre dividirlas así. Entre más grande sea la oferta de productos, entre más se consuman esos productos, entre mayor oferta de productos tenga, los tengo que hacer por sectores. Por ejemplo, una empresa que se dedica a productos de consumo toma un punto, este que está aquí, que sería el Distrito Federal, y entonces lo divide en varios sectores esta misma ciudad, ¿verdad? Y forma divisiones o pone regiones que van a representar una unidad estratégica de negocio, y en cada región, ¿verdad? Pues habrá un jefe, habrá un supervisor, habrá un gerente de región, aún estando dentro de una misma ciudad. Se vuelve una célula de la empresa. Por eso les decía yo que una unidad estratégica de negocios es como una pequeña empresa dentro de una gran empresa. ¿Por qué razón? Porque cada una de estas unidades tiene que generar utilidad. Más que utilidad, tiene que generar rentabilidad. Si una unidad estratégica de negocio no es rentable, pues lo más probable antes de cerrar es que cambien al gerente, al jefe o al supervisor divisional o incluso director, dependiendo del tamaño, ¿sí? Antes de que la cierren. Pero la idea no es tener una división para cerrarla, sobre todo si las demás están dando resultados. Y entonces cada una de estas unidades estratégicas de negocio por sí sola tiene que dar una rentabilidad a la empresa, y en función de esa rentabilidad, ¿sí?, funcionarán los productos o se escogerá el portafolio de productos que necesita ese mercado. Pongo otro ejemplo. Una empresa que vende impermeabilizantes acrílicos, el impermeabilizante acrílico normalmente se ha usado que es de color rojo tabique, para que cuando se vea desde la azotea no sobresalga de las construcciones, pero también para que se note que hay impermeabilizante, para que de tal suerte que si falta, se note que falta el impermeabilizante, pero también se usa de color blanco. Resulta que en esta zona, en esta empresa que les estoy poniendo de ejemplo, era el único lugar en el que se vendía ese tipo de impermeabilizante blanco. Y dentro de los impermeabilizantes, el blanco representaba
casi un 90% de su venta en impermeabilizantes, y no se vendía en el resto del país. Producción, para buscar economía de escalas, decidió que deberíamos de desaparecer el blanco. Obviamente en una junta de dirección lo exponen y exponen sus razones. Mira, lo que se fabrica de impermeabilizante blanco representa un porcentaje que ni siquiera llega al 2% de todo lo que vendemos en el país, ¿verdad? Pero a la hora de analizar y llegar a la unidad estratégica de negocio, ese impermeabilizante representaba el 90% de la venta de impermeabilizantes en la zona. Cuando se habla con el gerente regional de que por qué no hacíamos un cambio, además de llamar la atención de que se vendía mucho impermeabilizante en una zona donde casi no llueve. Me dice, no lo hagan, por favor, porque no lo vendo como impermeabilizante, lo veo como deflector solar. Sí, mantiene la temperatura 2 o 3 grados menor que lo que hay afuera y ayuda, y ya se comprobó, ya hicimos pruebas, por eso lo vendemos tan bien y por eso es blanco, para que rechace los rayos de luz y entonces la casa abajo mantiene la temperatura 1 o 2 grados abajo de lo que hay en el exterior. No lo había descubierto ni producción, ni I+D, nadie lo había descubierto en la empresa, más que ese gerente, pero el gerente no lo había dicho. Y siempre andaba pidiendo su impermeabilizante blanco y siempre se lo dejaban a lo último, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque representaba muy poco dinero en la empresa. Lo que se fue haciendo en las siguientes regiones fue tratar de cambiar el impermeabilizante rojo por blanco para que valiera la pena fabricarlo e intensificar la venta de impermeabilizante en el resto del país para que los costos siguieran manteniéndose y que tuviera mayor rentabilidad. Es un ejemplo muy breve, muy apresurado de cómo se manejan las unidades estratégicas de negocio y cómo a veces se toman decisiones que afectan a una unidad sin conocer bien a bien la información, ¿sí? Por eso es importante tener un sistema de información de mercadotecnia tanto interna, externa como interna, para poder evitar aquí, imagínense que hubiéramos quitado el blanco, y entonces prácticamente hubiéramos matado la venta de impermeabilizantes en esa zona y representaba un fuerte ingreso pues para esa unidad estratégica de negocios. Solito, por querer ahorrar, íbamos a matar una unidad de negocios, simplemente por no saber. Y sí, siguen vendiendo el impermeabilizante acrílico blanco. Entonces, una unidad estratégica de negocios es una unidad autónoma operativa dentro de la empresa. A cada gerente regional, en muchas empresas, se les paga en función de la utilidad o la rentabilidad que tienen en cada una de sus oficinas regionales, independientemente de la oficina regional, de toda la empresa. Por eso en muchos lugares le llaman al corporativo, le llaman decorativo, porque dicen, sí, nosotros estamos vende y vende, y estos nada más gastan, pasean, viajan, se van a los mejores lugares mientras nosotros hacemos la chamba. ¿Por qué lo dicen? Porque de la venta que generan se mantiene la unidad estratégica de negocios donde está la alta dirección, porque muchos gerentes no alcanzan a ver que la alta dirección no trabaja en el sentido que lo hacen ellos, sino que trabajan en función de la visión estratégica. Gracias a que aquí hubo alguien con la visión suficiente, este negocio no solamente no se desbarató, sino que creció, ¿sí? Entonces, para eso están las oficinas corporativas. Entonces, la unidad posee un relativo grado de autonomía, un relativo grado de independencia, pero no puede estar alejado, ¿verdad?, del core business. Les pongo un ejemplo, la empresa Desk, que era dueña de productos Resistol, ¿verdad?, los vendió, productos de consumo Resistol, lo vendió a Henkel. Y nosotros hubiéramos dicho, caramba, pero si era una empresa rentable, ¿por qué la vende? Yo no me hubiera deshecho de ella. Bueno, yo no me hubiera deshecho de ella si era la única unidad estratégica de negocios que tengo. Pero el grupo Desk es un grupo industrial y para ellos las ventas de grupo de consumo, de productos de consumo Resistol, representaban menos del 1% de sus ingresos. Entonces decían, ¿sabes qué? Mantener esta operación, aunque sea rentable,
pues nos deja muy poco dinero en comparación de todo lo que nos dejan las demás. Entonces, eliminémosla, no tiene caso, nos seguimos dedicando a la rama industrial que verdaderamente nos va mejor que con productos de consumo, ¿verdad? Y que lo maneje quien está dedicado a eso. E hicieron una muy buena operación con Henkel. Y a Henkel le dieron un mercado ya establecido, un branding, una marca que ya estaba posicionada en nuestro mercado nacional, ¿verdad? Con productos pues que Henkel también manejaba. Pero si nosotros nada más hubiéramos tenido productos de consumo Resistol, pues no lo hubiéramos vendido. Pero para alguien que es todavía muchas veces más grande, pues a veces ve la necesidad de deshacerse de una unidad de negocios que en conjunto no le representa un gran volumen. Pongo otro ejemplo para que vayamos entendiendo cómo opera las unidades estratégicas de negocios. Pastelerías El Globo quebró y Carlos Slim compra las pastelerías del Globo. Las pastelerías del Globo tienen un perfil de clase media alta, ¿verdad? De boutique, de pan más que de pastelería, muy limpio, todo muy ordenado. Los precios de esos panes y de esos pasteles pues son relativamente más altos del promedio que encontramos en el mercado. ¿Y qué hace Carlos Slim con la visión estratégica que tiene ese hombre? Que vaya que sí la tiene. La saca de su hábitat natural, de sus casas color naranja, tienen un color muy característico, y las pone en las plazas comerciales. Pone booths, stands, ¿verdad?, de pan. Y cuando uno pasa por el booth, llega el olor a pan. Y entonces, ¿qué hacía uno? Pues se regresaba y se compraba una pieza de pan de la que vendieran, no necesariamente donas, porque también las tiene, o algún pastel. O sea, lo sacó de su hábitat natural y se lo acercó en donde encontrábamos un consumidor en masa, no necesariamente masivo. ¿En dónde? Pues en las plazas comerciales. ¿En qué plazas comerciales? Pues en las plazas comerciales donde él era dueño. Y pone booths, y además el pan del Globo, pues es muy bueno, de la pastelería del Globo. Entonces, la gente vuelve a encontrarse con ese pan, lo sigue comiendo, él lo utiliza dentro de los Sanborns también, que tenían sus propias panaderías y pastelerías, y entonces tiene una cadena de producción altamente rentable. Cuando estas pastelerías se vuelven rentables, lo vende. Si yo fuera el dueño exclusivo de Pastelería del Globo, pues no lo vendería, ya es un negocio exitoso, ya da rentabilidad. Pero para Grupo Carso, o para todas las empresas que tiene Carlos Salinas, pues la Pastelería del Globo no representaba gran cosa. Sin embargo, su venta lo capitalizaba inmediatamente. ¿Qué fue lo que hizo? Esa unidad estratégica de negocio la vende. ¿A quién se la vende? Al especialista en pan de nuestro país. ¿Quién es el especialista en pan de nuestro país? Bimbo. Entonces rescató una empresa en quiebra, la compra muy barata, la vuelve productiva, la vuelve atractiva y se la ofrece al mercado que lo sabe manejar muy bien. ¿Qué hizo? Se deshizo tomó una unidad estratégica de negocio que perdía, la vuelve rentable, le aumenta varias veces su valor con esa rentabilidad y gana por la diferencia entre lo que le compró, invirtió, contra lo que recibe, con una empresa que se dedica precisamente al pan. Lo estoy poniendo muy simple. Si hay aquí alguno de Bimbo, por favor, no se ofenda. Yo sé que Bimbo hace muchísimas cosas más que el pan, ¿verdad? Pero hablando en términos generales, hablando de manera global, bueno, pues a Grupo Bimbo lo primero que pensamos pues es en el pan de caja, aunque tiene lo que le llaman ellos pan frío, pan de dulce y tienen botanas, ¿no? Entonces, esas son las unidades estratégicas de negocio, ¿sí? Vean que como con algunos ejemplos, uno tipo industrial, uno de producto de consumo, vemos cómo funciona y cómo se administra un portafolio de negocios. Entonces, la administración del portafolio de sectores estratégicos, ¿sí? Vamos a ver que hay prácticas frecuentes en este tipo de administración. Una de ellas es las utilidades y la caja de cada negocio estratégico no pueden reinvertirse en forma automática, exigen una planeación centralizada. O sea, todo este dinero que se ve aquí que se está produciendo, cada unidad estratégica de negocio no lo maneja independientemente. Llega a un punto central y de este punto central se decide cuánto se va a ir a cada lado.
como si fuera, entre comillas, un impuesto. Yo recibo el dinero, luego yo digo, de este dinero, ¿cuánto te regreso o con cuánto me quedo? ¿Por qué es una injusticia? No, porque la organización, en términos generales, necesita de todos estos recursos económicos para hacer nuevas inversiones, para renovar una planta que ya está vieja, para cambiar la maquinaria de otra planta que ya está obsoleta esta maquinaria, en fin. Entonces, en la medida que va obteniendo los recursos de diferentes unidades estratégicas de negocio, ve a cuáles unidades estratégicas le va a seguir ofreciendo, ¿verdad?, nuevos desarrollos. También la evaluación de una empresa como un todo, así como lo estamos viendo aquí, todo esto revuelto, ¿verdad?, ¿sí?, puede ser de la evaluación totalmente diferente a cuando se maneja en partes. Por ejemplo, en esta empresa de tipo industrial que yo les comentaba, los productos que se vendían en cada zona, había 2 o 3 que eran comunes a todas, pero había otros productos que por zona se vendían más que otros, ¿sí? Y entonces al final la suma le daba una venta de muy diferentes productos, de los 120 productos que habíamos tenido en todo el país, aunque no se vendieran los 120 en todos los lugares. Pero una buena combinación de este portafolio, en términos bancarios le llaman portafolio de inversión, aquí le llamamos unidad estratégica de negocios. Una buena combinación de productos puede hacer que como un todo funcione la empresa. Esta empresa tenía una sola planta productora en Querétaro, tiene todavía en Querétaro, y de ahí se distribuía para el resto del país. Entonces, bueno, como ven, las decisiones del uso del dinero sí está centralizada, no pueden disponer automáticamente, tienen que conservar gastos de operación, gastos para imprevistos y continuar con su vida. Esas son estas dos perspectivas. Vamos con una tercera perspectiva en cuanto a una unidad estratégica de negocio. Pueden existir unidades de negocio conformada por varios segmentos, producto y mercado, que es lo que estaba yo diciendo. Mientras en el resto del país aquí se manejaba el impermeabilizante como impermeabilizante, aquí lo vendían como aislante térmico y permeó hacia los demás lugares. Oye, véndelo como aislante térmico. También encontramos que en el Golfo, concretamente en el estado de Veracruz y concretamente en el puerto de Veracruz, este impermeabilizante que sirve para los techos también servía para los muros. Y antes de que digan, pero es más caro, ¿no?, que una pintura tradicional. Sí, es ligeramente más caro, dependiendo del tipo de pintura. En otros casos cuesta lo mismo. Pero ¿qué creen? Un impermeabilizante acrílico, para el que no tenga una idea, pues es como un plástico, es elástico incluso, tiene una gran elasticidad. Es como ponerle un impermeable a una casa. Oigan, pero ¿por qué en esta zona ese impermeabilizante se usaba para muros, si es para techos? Por los nortes, señores. Cuando hay norte, pues sale agua por todos lados y las paredes quedan mojadas, pero de humedad o de agua que es arrojada horizontalmente. Y a veces esa humedad pasaba al interior de las casas. Al gerente de esta unidad de negocio se le ocurrió que podía servir para aislante en los muros, como impermeabilizante en los muros, y tuvo éxito. Como pueden darse cuenta, lo que para unos, imagínense, impermeabilizante en muros en la ciudad de Hermosillo, donde tiene 2 estaciones, ¿no?, verano y la del ferrocarril, pues como que no tendría chiste. Entonces, eso es lo que hace la unidad estratégica de negocios. En el punto 4 dice, cada negocio debe tener pocos segmentos. ¿Se acuerdan que teníamos 400 productos en una empresa? Lo reducimos a 120, pero decía yo que cada vendedor debería de manejar máximo 10, 20 productos. A eso se refiere. Deben de ser pocos pero bien manejados. Aunque la empresa tenga una gama importante de productos, el vendedor de esa gama debe de estar especializado en unos cuantos. El número de unidades estratégicas de negocio en una empresa debería ser lo suficientemente pequeño para reducir la complejidad de operación y planeación. Pero también depende del tamaño de la empresa. Una empresa que está a nivel nacional, Centroamérica, ¿verdad?, pues puede darse el lujo de tener 7 regiones, 6 regiones, 8 regiones, y con esas 8
y son pocas, es un número relativamente pequeño, no tiene 300 o 400. La estrategia se aplica por cada negocio y se decide siempre de manera corporativa, pero siempre se toma en cuenta al responsable de la unidad estratégica para que no pasen cosas como las que iba a pasar con este impermeabilizante. Se deben de compartir todos los elementos empresariales, ¿verdad?, sin afectar la autonomía de cada unidad estratégica de negocios. Los planes de inversión, capitalización, crecimiento, deben ser administrados siempre desde el centro, desde el corporativo o el decorativo, como dicen algunos, ¿no? Siempre, desde ahí, porque la visión es global, es general y va más allá de lo que cada responsable de la unidad estratégica puede lograr. La selección del número y características de las unidades de negocio deben obedecer a consideraciones de producto, de mercado, de competencia o a una combinación de todas ellas. Pero no a razones de índole administrativa, ¿sí?, sino de competencia, de mercado y de producto. La existencia de las unidades estratégicas se apoya en el uso extensivo de los sistemas de información. Si no tenemos un adecuado sistema de información del mercado, ¿sí?, esto va a ser muy difícil de manejar, muy difícil de llevar a cabo. Entre los sistemas de información también debemos de contar con un Customer Relationship Management, que es la administración de la relación con los clientes. Elementos críticos del portafolio en sectores estratégicos. Puede decirse que una unidad de negocios debe evaluarse como si fuera una empresa. Por eso yo les decía, para pensar en una unidad estratégica de negocios, pensemos en una pequeña empresa dentro de cada empresa. Y deben de generar valor, y muy importante. 4 actividades de planeación que se deben emprender, que deben emprender las oficinas centrales, ¿verdad?, de cualquier empresa. No son: número 1, la misión corporativa; 2, establecer las unidades estratégicas de negocio; 3, que tengan recursos estas unidades, recursos propios. Primero se los da el corporativo y luego ellos mismos lo generan, y luego desde cada unidad estratégica planear nuevos negocios, siempre con el visto bueno, la observación y el apoyo de la zona central. Definir la misión general para que todas las unidades sigan la misión, establecer unidades estratégicas de negocios, asignarles recursos y planear nuevos negocios. ¿Cómo establecer estas unidades? Bueno, Teodoro Levitt, que vimos la sesión pasada, argumenta que las definiciones de mercado de una empresa son superiores a las definiciones de producto. Un negocio debe ser considerado como un proceso, ¿sí?, para satisfacer al cliente. ¿Para qué es un negocio? Para satisfacer al cliente. ¿Qué busca un negocio? Satisfacer al cliente. Todo lo demás es consecuencia de la satisfacción del cliente. Si tenemos clientes satisfechos, tendremos negocio, y por mucho tiempo. Los productos son transitorios, pero las necesidades básicas, los grupos de clientes, perduran siempre. Como unidad estratégica de negocio, yo puedo estar cambiando mi oferta de productos, ¿sí?, pero los clientes siempre van a estar ahí, ¿ok? Y eso es lo que queremos satisfacer. Debemos, ¿verdad?, evitar una definición de mercado que resulte en exceso estrecha o bien demasiado amplia. Como aquí, ¿sí?, yo seccioné en 1, 2, 3, 4, 5 unidades de negocio, porque eran las que se necesitaba. Si una de estas unidades se desarrolla más, pues entonces abriré una sexta. El Distrito Federal es una zona que requiere mucha atención y en algunos lugares los tienen divididos en 4 sectores, ¿no? Norte, sur, oriente y poniente, o nada más norte y sur. Pero, por ejemplo, ¿verdad?, toda esta franja puede ser controlada desde el centro de la ciudad, lo que es, por ejemplo, el estado de Guerrero, el estado de Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, pueden fácilmente ser manejados desde el centro para un tipo de negocios, no para todos. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Va a ser lo suficientemente pequeño para tener control y lo suficientemente grande para que genere un recurso financiero. ¿Ok? Esas son las 2 características que vamos a buscar en la forma de seleccionar una unidad estratégica
de negocios. Ahora bien, en México, en la ciudad, en el país, tenemos 3 puntos clave, que es el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Si tenemos control sobre lo que pasa en estos 3 puntos que se le llama el triángulo de oro, el triángulo dorado, el triángulo de dinero, todo lo que está dentro lo debemos poder atender, por lo menos todo lo que queda dentro de este triángulo. Empezamos con las 3 grandes ciudades y posteriormente el centro, y ya de ahí es más fácil hacer un desplazamiento de unidades de negocio. Un negocio puede definirse de acuerdo con 3 dimensiones: los grupos de clientes a los que servirá, las necesidades de esos clientes que va a cubrir y la tecnología que necesitamos para satisfacer esas necesidades. ¿Cómo destinar recursos a cada unidad estratégica de negocios? Bueno, ¿cómo saber cuánto hay? ¿Cuánto le podemos asignar? Primero, pues estará en función de su mercado, de su producto y de su competencia. Vamos a anotarlo. En función del mercado, del producto y de su competencia. Yo puedo tener un mercado muy pequeño y no tener competencia. Y entonces eso va a propiciar que yo pueda vender más fácilmente. Pero puedo tener un mercado muy grande, pero por lo mismo muy competido. Y con ese nivel de competencia, aunque venda los mismos productos, pudiera no vender igual que en el resto del país. Por ejemplo, la Ciudad de México es un mercado altamente competido. No importa lo que vendan ustedes en la Ciudad de México, van a encontrarse una gran cantidad de competidores. Es muy difícil vender en la Ciudad de México. Pero si yo me voy a la ciudad de Hermosillo, me voy a encontrar pocos competidores. La mayoría quiere ir al Triángulo de Oro. Incluso teníamos una oficina en Los Cabos, que después vimos la conveniencia de trasladar a La Paz, porque Los Cabos era zona turística, no una zona industrial o zona de grande consumo. Entonces todo lo que sucedía en Los Cabos era en función del turismo. Y entonces cuando nos pasamos a La Paz, las ventas de esa zona, de esa unidad, ¡prum!, se dispararon, ¿sí? Y por habitante se vendía más que en la Ciudad de México. Por habitante, claro, tiene poquitos habitantes. Pero ahora que hacemos un análisis por habitante, nos dábamos cuenta que La Paz vendía muy bien, comparado con lo que vendía la Ciudad de México. Entonces ustedes dirán, oye, sí, pero la Ciudad de México dejaba más dinero, por supuesto. Pero en esta zona no teníamos el nivel de competencia que tenemos en el centro, aunque el mercado es más pequeño. Entonces, esas tres cosas tenemos que usar. Ahora, los productos que utilizamos aquí, vimos hace rato en un ejemplo, no necesariamente son los mismos que se usan en el centro. ¿Sí? Curva de experiencia. Otro factor para la unidad estratégica de negocio. ¿En cuánto tiempo una unidad estratégica de negocio se vuelve independiente? Se vuelve rentable. Entonces, en función de eso, vamos a poner más o menos negocios, más unidades estratégicas de negocio. Si es muy costosa ponerla y la curva de aprendizaje es muy alta, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado cuando vayamos a poner un negocio. Recuerdo una experiencia en donde se iba a poner una bodega en Veracruz, y entonces el gerente que estaba en esa zona, cuando fuimos a visitar, me dice, oye, mira, te tengo una mala noticia, conseguí una bodega rumbo al aeropuerto, está enorme, está padrísima, está toda montada, no le tenemos nada que hacer. Y yo inmediatamente, antes de que terminara, entonces, ¿cuál es el problema? Pónganla ahí. Y me dice, sí, pero el problema es que la gente no va a trabajar hasta allá porque le queda muy lejos de la ciudad. ¿A cuántos minutos, a cuántas horas, le pregunto yo? ¿A cuántas horas? Acostumbrado a las distancias de la Ciudad de México. Digo, ¿a cuántas horas le queda? Dice, no, pues como a 20 minutos. Oye, pues está cerca, sí, viejo, pero aquí en Veracruz se mueven 10, 15 minutos y es lo máximo. Pero el gerente que estaba allá conocía perfectamente la zona, por eso se le había contratado como gerente. Y entonces nos dijo una información que para nosotros a la distancia, desde el corporativo, ¿verdad?,
pues no alcanzábamos a ver. Para nosotros 20 minutos estaba a todo dar, pero para la ciudad, para el puerto de Veracruz, 20 minutos es excesivo. En 20 minutos ustedes cruzan la ciudad para acabar pronto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Buscamos otra bodega más cerca a la zona centro de la ciudad, con accesos, sin problema, pero que le teníamos que invertir un poco más o bastante más que la otra que ya estaba prácticamente lista para ser operada. Incluso nos costaba más la renta, pero era lógico. Entre más cerca esté de la zona de acción, más me va a costar la renta y mi rentabilidad, pues voy a tardar más tiempo en obtenerla. Pero así es como se hace con la curva de experiencia. 3 factores que combinados pueden reducir los costos unitarios. Economía de escala, ¿sí? Economía de escala era lo que quería hacer el de producción al ya no producir blanco, ya no tener que transformar blanco. Es más, cuando hacía impermeabilizante blanco se hacía primero que el rojo. ¿Por qué? Porque si el rojo deja un residuo, no se limpia bien, los ductos donde se utilizaba, las máquinas donde se utilizaba, manchaba el blanco. Entonces se tiene que hacer primero el blanco y después el rojo. Y entonces para hacer un pequeño batch, una pequeña cantidad de producción, pues no era económicamente rentable. Cuando empezamos a convencer a toda la zona de usar bajo las mismas características el impermeabilizante blanco y sube la venta del impermeabilizante blanco, se vuelve rentable, es una economía de escala. El efecto de aprendizaje hace que el valor de la mano de obra por unidad disminuya o aumente. Si la curva de aprendizaje es muy alta, la mano de obra, entonces por unidad también se vuelve costosa. Si la curva es corta, también baja, ¿no? Tiene esa función. El costo de capital disminuye a medida que crecen los activos de la empresa. Entonces, son algunas de las estrategias o de los factores combinados que pueden reducir el costo. La idea principal de todo esto está en el concepto de que las unidades estratégicas de negocio tengan una ventaja competitiva en los mercados poblados. ¿Qué es ventaja competitiva? Líderes en costo, que se diferencien y que tengan un enfoque al mercado que quieren atender, o sea, a su mercado meta. ¿Ok? En inglés, por cierto, nunca lo puse, las unidades estratégicas de negocio se abrevian así. Entonces, si en sus apuntes de pronto ven esto, Strategic Business Unit, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es SBU o UN en español. Tenemos aquí, vamos a llevarnos un poquito de tiempo en esto, un modelo de unidad estratégica de negocios. Definitivamente está basado en el modelo de McKinsey que vamos a ver en las próximas sesiones, ¿sí? Pero este es un modelo, sí se basa en la matriz McKinsey. Vamos a ver después cuál es la McKinsey, en qué salió, cómo salió y todo. Y tenemos una unidad estratégica de negocios más o menos de este tamaño, de este tipo. Así, tenemos un cuadro, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí unas columnitas a las de acá. Está saliendo, todavía me está saliendo más o menos bien, todavía el pulso está firme, ¿verdad? Y vamos a tener aquí unas condiciones, son 6, entonces aquí va 2, 3, 4, 5 y 6, el pulso todavía no tiembla, andamos bien. Entonces vamos a poner aquí madurez de la industria. Por eso les digo que se parece a la McKinsey, pero no es la matriz McKinsey. Y aquí vamos a poner posición competitiva. Y esta matriz competitiva, esta matriz que ustedes tienen en su diapositiva, me va a ayudar, ¿verdad?, a hacer algo. ¿Qué es lo que me va a ayudar a hacer? Bueno, fíjense que aquí en la parte de abajo dice inicio, luego me dice crecimiento, ya le van agarrando la onda, luego dice madurez, apenas, aquí no se nota, pero en su diapositiva sí, y aquí dice establecida.
no dice declive. Y entonces, esta franja que aquí no tiene nombre, se refiere al ciclo de vida. Ofrezco disculpas por no ponérselo, pero se los estoy explicando. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo graficara esta empresa en una línea de tiempo, va así: su crecimiento, su madurez y su estabilidad. Y entonces aquí dice líder, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Aquí es favorable. En esta parte es defendible. Defendible. Y luego tenemos la parte débil. Y aquí dice no viable. Digo que se parece a la matriz McKinsey, pero no es la matriz McKinsey. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es mi posición competitiva? Aquí es no viable, o sea, nada que hacer. Y entonces van a ustedes a darse cuenta, aquí voy a poner con un signo de interrogación lo que ustedes ahí tienen marcado con color amarillo. Y aquí donde dice continuar, yo lo voy a poner con signo más. Y aquí lo voy a poner con signo menos. Y vamos, como si fuera un tablero de ajedrez, a jugar con cada una de las posiciones. Yo estoy en una posición cuando empiezo, de inicio, cuando empieza a crecer mi compañía, mi unidad estratégica de negocios o incluso mi producto. Yo tengo una madurez en la industria de inicio, de principiante, de novato. Y mi posición competitiva obviamente es no viable. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que tener rápidamente un crecimiento para que tenga yo una posición por lo menos defendible. O bien, tener una posición competitiva lo suficientemente fuerte pues para que sea defendible, para que no me aleje yo de ese mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estos signos? Bueno, cuando yo empiezo siempre tengo pérdidas. Cuando yo empiezo en un mercado, cuando soy nuevo en el mercado, soy un novato y no tengo una posición y mi madurez pues es de novato. Yo tengo que llevarlo rápidamente al siguiente escalón, ¿sí? Mientras está en signo de interrogación, yo puedo mantener a la empresa. Si no logro mejorar, si no logro pasar rápidamente a una posición débil pero defendible, ¿verdad? Si no puedo, no debo, si no estoy aquí, que es mantener, aquí voy a poner que el signo de más va a significar lo que en su gráfica se llama construir. El signo de interrogación significa mantener. Y el signo menos, ay, qué feo menos me salió. Y este signo menos significa liquidar. Como dirían los clásicos, apaga y vámonos. Todo lo que está aquí, si esta es mi posición, no importa qué tan madura sea mi empresa, mientras esté yo aquí, tengo que tomar la decisión de liquidar la empresa. Punto. No importa si ya tengo madurez, si ya soy una empresa establecida. Si siendo una empresa establecida apenas mi posición de competencia es más o menos, aquí como le llamamos defendible, apaga y vámonos, baja la cortina y vende, porque si no vamos a perder dinero. Incluso siendo ya una empresa establecida, si mi posición apenas es favorable, tengo que ver la posibilidad de llevarlo a una posición fuerte para mantener la empresa o adiós. Y estamos hablando de funciones económicas, financieras. Obviamente, porque se supone que conforme las empresas crecen, cuando salen las empresas, salen en estos lugares. En el peor de los casos, en los signos de interrogación. Empiezan débiles, luego se vuelven defendibles, luego favorables
y de ahí pasan a una posición o de fortaleza o de líder. Mientras estén en el signo de interrogación, que ahí en su diapositiva se ve de color amarillo, tengo una posición que puedo mantener, pero con precaución, porque donde me descuide voy a perder. Entonces, puedo mantener mi posición mientras mi empresa en su ciclo de vida se mantenga en los signos de interrogación. Cuando están en los signos negativos, que ahí ustedes lo ven de color rojo, me está indicando que debo cerrar la empresa. Lo peor sería, por ejemplo, una empresa que ya tiene madurez, que ya tiene 40 años en el mercado, ¿sí? Y que esté en una posición defendible o débil. O sea, en la defendible todavía tenemos la opción de tratar de pasar a una condición de competencia favorable y mantenemos la empresa. Pero si defendible pasamos a débil, no hay nada que hacer, ¿eh? Mientras estemos un cuadrito abajo, mientras arriba de nosotros haya otro signo negativo, no hay nada que hacer. Por eso en el inicio, mientras no somos viables, no importa, se entiende que al inicio tenemos pérdidas. Pero si una vez que crece la empresa seguimos no viables, ¿sí? Si ya tenemos un tiempo en el mercado y no crecemos, apaga y vámonos. Pongo un ejemplo. Se llama ahora Pro. Palm Pro. La Palm Pro es un teléfono celular de Palm, muy bueno por cierto, con una presentación ergonómica, es un teléfono muy bonito, con pantalla touch screen y toda la cosa. Pero ¿qué creen? Palm ya es una empresa establecida, pero resulta que su nivel de competencia en el mercado de los smartphones, está fuera. El líder en ese mercado es BlackBerry. En segunda posición tenemos el iPhone. Y en tercera posición a Nokia, y ahí siguen. Y Palm Pro, que fue el inventor de las agendas digitales, o si no el inventor, a lo mejor estoy usando una, porque el inventor fue, o al menos los primeros conocidos fue Pilot, fue el líder absoluto de las agendas electrónicas, que además tenían el touch screen antes que nadie. Hoy en día está fuera de mercado, ya está a la venta, por cierto, ya está a la venta. ¿Por qué? Porque estaba en una posición de empresa establecida, era su madurez en la industria, pero su posición de competencia en el mercado no era ni siquiera favorable, bueno, ni siquiera defendible, sino más bien débil. ¿Qué decisión se tomó? La que esta matriz me da. ¿Cuál es la decisión? Apaga y vámonos. Y véndeselo a alguien que lo pueda comercializar. Entre los compradores posibles está Verizon, que es una compañía norteamericana de celulares. Vamos a ver qué sucede al final de cuentas. Estaban interesados, no sabemos si, o a la fecha que estamos haciendo este video, pues todavía no tenemos la decisión final de su venta. ¿Qué sucede con las empresas, con las acciones de las empresas cuando están en el signo negativo? Van al contrario de su ciclo de vida, para abajo. Entonces, ¿qué sucede con las acciones de Nokia, iPhone y BlackBerry? Andan por aquí. De hecho, ¿verdad? iPhone es más nuevo, pero no trae una tecnología nueva, no presenta ninguna novedad. Todo lo que presenta iPhone está basado en algo que en mercadotecnia se llama branding. ¿Y qué es este branding? Pues la marca. Viene de Apple, de Steve Jobs, iPhone, es bueno, punto, ¿ya? Porque hay productos que el branding soportan como bueno, y por esa razón se están vendiendo. Podemos hacer un análisis, por ejemplo, del iPad, que tiene competencia con el producto que tiene Amazon, y Sony también tiene un producto, y hay otros productos que también compiten, pero ¿qué creen? Ese es parte de su trabajo, de sus actividades de aprendizaje. Tienen que ver cuál será en este preciso momento, en el momento que ustedes están haciendo su actividad, cuál es la posición del iPad, que no es un celular,
no es un iPhonezote, no es un iPad, no es un netbook. ¿Qué es? ¿A qué mercado pretende lograr? Ahorita está en su etapa de inicio, pero ya vinieron los primeros contratiempos. No se está vendiendo el volumen que esperaban vender, ¿sí? Ya tienen un público fiel y ese público fiel es el único que está consumiendo los productos. Entonces, ¿en qué posición está? Pues están iniciando apenas el mercado, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede cuando empiece a crecer, cuando venga. Pero no tiene el nivel de venta que tuvo el iPhone, por ejemplo. Ni se generó la expectativa como se generó en el iPhone, ¿sí? ¿Desventajas tiene? Sí, no tiene puertos USB, la batería no se puede cambiar, viene ya con una memoria fija, no se puede ampliar la memoria, en fin, trae algunas cositas que le impiden competir con lo que supuestamente quería competir, que es con las netbook, las laptops chiquitas. Entonces, eso me sirve a mí para tomar una decisión de qué hago con este producto en el mercado. Bueno, esos son los que no resultaron. Pero ¿qué pasa con los que sí resultaron? Con la BlackBerry, con el iPhone, menciono principalmente estos dos porque están dedicados grandemente al consumo. Los smartphone de Nokia es para un público selecto, para un público que busca características muy particulares por su costo. Estos andan entre los 5 o 6 mil pesos, estos andan en los 10 mil, en el doble. Sí son equipos más sofisticados, más completos. Las pantallas, bueno, el iPhone, dependiendo de los modelos, el iPhone la tiene más grande, ¿verdad? El tener el teclado mismo en la pantalla, Nokia también lo tiene, pero además tiene teclado QWERTY, ¿sí? ¿Por qué se llama QWERTY? Para los que no estén muy familiarizados con la tecnología. Ahora vean en su computadora, en su teclado, donde está la Q. Y después vean las letras que siguen en esa misma línea, en esa misma fila, después de la Q. Y es la Q, la W, la E, la R, la T y la I. Por eso se llama teclado QWERTY. O sea, es un teclado similar al de las computadoras. La BlackBerry lo tiene, el iPhone lo tiene y los smartphones de Nokia también lo tienen. Entonces podemos ver rápidamente cómo este tipo de tecnología, o este tipo, perdón, de matriz, me ayuda para tomar una decisión rápida y fácilmente, sin meterme en muchas complicaciones, ¿sí? Solo que hay que tener cuidado. Si yo veo mi negocio a nivel industria como un todo, como un gran corporativo, y no tomo en cuenta las unidades estratégicas de negocio, podría suceder que para esta empresa que está en su plena madurez y a punto ya de quedar en la parte de permanencia de establecida, este famoso impermeabilizante blanco para todo el grupo hubieran dado por aquí. Y entonces la idea es, ¿sabes qué? Pues ciérralo, se vende muy poco. Pero para la unidad estratégica de negocio andaba por aquí y además era líder en su zona. ¿Sí? Cuando se da uno cuenta de eso, entonces vemos en qué otros mercados podemos ofrecerlo, y hoy en día tiene una participación importante en ese mercado industrial. Entonces hay que tener mucho cuidado con los análisis, no tampoco decidir por decidir. Pero si, por ejemplo, el iPhone nada más tuviera éxito en los Estados Unidos, tengan por seguro que lo desaparecen, porque no es la intención, son empresas totalmente internacionales. Entonces les dejo la gráfica, aquí las dejo en blanco y negro, en su pantalla la tienen en color. Ya saben que el verde es equivalente a construir, a seguir invirtiéndole en la empresa. El amarillo es mantener, pero con mucho cuidado, no dejar de observarlo. Y cuando está en rojo, que es el signo negativo, hay que pensar en liquidar. Bueno, ¿para qué nos van a servir las unidades estratégicas de negocio más adelante? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Que eso es lo que finalmente mira la alta dirección. Lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Por lo pronto me despido, pásenla bien, nos estamos viendo la próxima sesión. Hasta pronto.